Bien, vamos a empezar un nuevo vídeo de un nuevo tema, el tema de equilibrios de transferencia de protones, también conocidos como equilibrios entre ácidos y bases, en este curso de segundo de bachillerato. Antes de nada, pues nos tiene que quedar claro, para entender de qué va un poco el tema, es qué entendemos por ácidos y por bases. A lo largo de la historia ha habido diferentes teorías y diferentes clasificaciones de qué se entendían por sustancias ácidas y sustancias básicas. La primera persona que habla de sustancias ácidas o básicas y hace una clasificación, aunque eran conocidas desde antiguo, desde los antiguos alcalis árabes, pues es Robert Boyle en 1663, que hace esa clasificación que mostramos en pantalla. Se entiende por sustancia ácida a aquellas que poseen un sabor agrio, como el vinagre, que debe su gusto al ácido acético. Además, que son sustancias que hacen que otras cambien de color a un color característico. Por ejemplo, las disoluciones de tornasol, que es un colorante natural, al agregarle un ácido se tiñen de color rojo. Además, los ácidos son sustancias que producen hidrógeno al reaccionar con metales, lo habíamos visto ya en estequiometría. La reacción típica de metal más ácido da lugar a una sal de ese metal y se desprende hidrógeno. Además, sus disoluciones acuosas conducen la corriente eléctrica. De esto ya hemos también mencionado algo en temas anteriores, puesto que ácidos, bases y sales son los denominados electrolitos, es decir, son las sustancias que al diluirse en agua se separan en iones, pero bueno, en 1663 no se sabía nada de eso. Y además se sabía que los ácidos neutralizaban los efectos de las bases. ¿Y qué se entendía por bases? Pues aquellas sustancias que poseen sabor amargo y son untuosas al tacto, el tacto ese que nos queda cuando utilizamos lejía y nos queda ese tacto como jabonoso. Toman un color característico cuando están en contacto con algunas sustancias, al igual que los ácidos, pero en este caso, por ejemplo, el tornasol lo tiñen a un color azul. Además, las bases disuelven algunas grasas. Al tratar grasas animales como álcalis, se obtiene lo que conocemos como el jabón, ¿vale? Es la reacción de saponificación, que veremos en reacciones orgánicas. Sus disoluciones acuosas conducen la corriente eléctrica, porque también son electrolitos, como hemos dicho, y neutralizan los efectos de los ácidos. Bueno, pues esta es una primera clasificación para intentar entender qué es un ácido y una base. Bueno, ahí, claro, lo primero y llamativo es que nos hablan del sabor, es decir, que nos invitaban a probar esas sustancias. Bueno, eran sustancias normalmente bases débiles o ácidos débiles las que se utilizaban en esa época y a veces, bueno, pues se utilizaban en alimentación y de ahí que, bueno, se podría el probar esa sustancia, pero no es el objetivo. Después de esta clasificación surgirán otras teorías, como la de Lavoisier, la de Davy, la de Gay-Lussac o la de Ponlier, pero serán las teorías posteriores las que marcarán el que podamos entender qué se entiende por ácido y por base. Veamos la primera, la teoría de Arrhenius. La teoría de Arrhenius nos dice, bueno, Arrhenius fue un científico que estaba estudiando la conductividad eléctrica, por el hecho de que son electrolitos de las disoluciones acuosas, y publicó en 1884 su teoría de disociación iónica, donde justificaba la existencia de esas sustancias, electrolitos, que en disolución acuosa se disocian en cationes y aniones, ¿vale? Eso recordémoslo porque es muy importante de aquí en adelante, el que sepamos que los electrolitos son los ácidos, las bases y las sales, los que tienen este comportamiento. Y claro, para diferenciar unas sustancias de otras, pues realizó una clasificación. Así definió ácido y base de la siguiente manera. Pues entendía ácido a toda sustancia eléctricamente neutra que al disolverse en agua se disocia en protones, es decir, pierde los hidrógenos en forma de cationes H positivo, y en el correspondiente ion negativo o anión. Es decir, un ácido del tipo HA es aquel que en disolución acuosa se separa en H positivo por un lado, o el número que sea, más A negativo, ¿vale? Digo el número que sea porque puede ser más de un hidrógeno. Bueno, pues por cada hidrógeno que pierde, pues ya está manifestando
un comportamiento ácido. Ejemplos típicos, bueno, pues los que ya hemos visto. Ejemplos típicos son el cloruro de hidrógeno, H positivo más Cl negativo, o el ácido sulfúrico, que al diluirse en agua se separan los protones y en el ion sulfato. ¿Vale? En este caso libera 2 protones, en el caso de la disolución de cloruro de hidrógeno en agua, es decir, de ácido clorhídrico, libera 1 protón. Nosotros en segundo de bachillerato, las sustancias con las que vamos a trabajar en los cálculos van a ser simplemente ácidos y bases con un único protón o con un único OH, o bueno, como veremos después, una única captación de protones. ¿Y base? ¿Qué entendía Arrhenius por base? Pues toda sustancia eléctricamente neutra que al disolverse en agua se disocia en el correspondiente oxidrilo, el ion OH, el ion hidróxido, y en el correspondiente ion positivo o catión, ¿vale? Es decir, una base del tipo BOH es aquella que se disocia en un catión B positivo de un metal más OH negativo. Ejemplos, pues el hidróxido de sodio, que se separa en ion sodio y el ion OH, o el hidróxido de magnesio, que se separa en el ion magnesio 2 positivo y en 2 iones OH. Además, como hemos dicho, los ácidos y las bases, Boyle ya consideraba que neutralizaban unos los efectos de los otros. Así, Arrhenius entiende la neutralización de un ácido como una base a la que se produce cuando se pone en contacto el ácido y la base. Y esa neutralización que provoca, pues que se ponen en contacto los iones H positivo con los iones OH negativo para dar agua. Es decir, que con la desaparición de esos iones se considera que pues las disoluciones están neutralizadas. La disolución deja de ser ácida o deja de ser básica. Es decir, que lo que le da el carácter ácido es la presencia de protones en el agua y lo que le da el carácter básico es la presencia de OH en el agua. En cuanto que desaparece el H y el OH, la disolución es neutra. Y ahí tenemos el ejemplo de neutralización típica. Es decir, el ácido HA más la base BOH, en primer lugar, al diluirse en agua se disocian en iones, y de esos iones solo quedarán disueltos el anión A negativo y el catión B positivo, puesto que al encontrarse el protón con el OH tienen tendencia a formar moléculas de agua. Por tanto, la disolución quedaría neutralizada. Ejemplo, pues ahí tenemos el del cloruro de hidrógeno y el hidróxido de sodio. Pero estas ideas de Arrhenius, bueno, pues aunque se consideraron un adelanto considerable en la química, presentaban algunas dificultades importantes. ¿Cuáles de ellas? Bueno, pues que había sustancias conocidas como algunos óxidos, estos que mostramos ahí por ejemplo, o algunas sales, que aun no teniendo átomos de hidrógeno intercambiables y sin embargo sus disoluciones acuosas tenían propiedades ácidas. Es decir, que cuando esas sustancias se diluían en agua, se obtenían disoluciones ácidas. ¿Por qué? Si no tenían ningún hidrógeno. Bueno, pues eso Arrhenius no era capaz de explicarlo. También se sabía que otras sustancias como el amoníaco, las aminas, los óxidos metálicos, los carbonatos o los hidrogenocarbonatos, los bicarbonatos, no tienen grupos hidróxido y no obstante al disolverse en agua presentan propiedades básicas sin tener SOH. Además, la definición de Arrhenius exige que tienen que ser sustancias diluidas en agua, exige la presencia de agua como disolvente, pero existen procesos de neutralización que transcurren en otros disolventes o en ausencia del mismo. También se descubrirá posteriormente que los iones H positivo, debido a su carga y su pequeño tamaño, no pueden existir libres en disolución acuosa, sino que aparecen unidos al agua formando iones osonio, iones hidronio, el H3O positivo, también que vamos a trabajar mucho con ese ion, hay que dominarlo. Por tanto, tienen que surgir nuevas teorías que intenten, bueno, pues contestar a esas dificultades que Arrhenius no era capaz de solventar. Como consecuencia de esos inconvenientes de la teoría de Arrhenius, los químicos Bronsted y Lowry plantearon de forma independiente en 1923 una nueva definición más amplia de los conceptos ácidos y bases. Y esta es la teoría
principal para segundo de bachillerato. ¿Qué entiende esta teoría de Bronsted y Lowry como un ácido? Pues un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones en cualquier medio, sea en agua o no. Ejemplo, los que hemos dicho anteriormente. El cloruro de hidrógeno en presencia de agua puede ceder un hidrógeno al agua y formar el cloruro y el correspondiente H3O positivo. Y el ácido sulfúrico en presencia de agua pues puede formar el ion sulfato y dos iones hidronio o osonio. ¿Y qué se entiende por base? Pues base es toda sustancia capaz de captar protones, ya no de liberar OH, sino de captar protones. Ejemplos, pues aquí tenemos algunos de los que se sabían, de las sustancias que se sabían que provocaban disoluciones básicas, pero que no tenían OH, por ejemplo el amoníaco. El amoníaco, ¿por qué es una base según la teoría de Bronsted-Lowry? Bueno, pues eso es una base porque por ejemplo, al encontrarse con el agua, es capaz de captar un hidrógeno del NH3 para formar el ion amonio, el NH4, mediante un enlace covalente coordinado, y por tanto, como capta un hidrógeno, pues es una base. Además de la casualidad que en este caso, al haberse realizado con agua, nos aparece un OH disuelto, pero no tiene por qué ser así. O lo mismo el ion carbonato. El ion carbonato, de los carbonatos se sabían que daban disoluciones básicas. ¿Por qué daban disoluciones básicas? Porque en su disolución con el agua captan hidrógeno del agua para formar el bicarbonato, el hidrógeno carbonato. Y en ese proceso de captación de hidrógeno, no porque aparezca un OH, sino porque han captado un hidrógeno, es por lo que se manifiesta el comportamiento básico. ¿Vale? Pues es la teoría de Bronsted y Lowry. Además, entienden que las reacciones de neutralización consisten en la transferencia de un protón desde un ácido a una base. Por eso cuando hemos presentado el vídeo, el tema, el nombre del tema, a estos equilibrios, estas reacciones de equilibrio, aunque aquí la hemos representado como una reacción irreversible, son reacciones reversibles, estos equilibrios son equilibrios de transferencia de protones. Hay una transferencia de protones, transferencia de hidrógenos. ¿Por qué llamamos protones? Porque un hidrógeno que ha perdido su único electrón para transformarse en el H positivo, lo que le queda es el núcleo, y el núcleo de un hidrógeno solo tiene un protón, por eso se le llama protones. ¿Vale? Pues entonces la reacción de neutralización consiste en la transferencia de un protón de un ácido a una base, se puede representar así. Ejemplo, pues la del cloruro de hidrógeno más amoníaco para dar cloruro y el ion amonio. En este caso no se formaría ningún OH, sino que la reacción de neutralización del ácido con la base se forma porque hay una transferencia de protones de uno al otro. De ahí que a estos equilibrios químicos se les llame reacciones de transferencia de protones. Y siempre se ha de dar el caso que siempre que una sustancia se comporta como ácido, es que cede un protón, es porque hay otra que lo acepta y por tanto que se comporta como una base. Por tanto, de esa idea de que siempre que hay un ácido hay una base, también nos sale la idea del par ácido-base conjugado. Teniendo en cuenta que son reacciones reversibles, aquí ya presentamos la doble flecha. Cuando un ácido pierde un hidrógeno, se transforma en otra sustancia. Esa sustancia, para volver a la izquierda, para volver a ser el ácido, ¿qué tendría que hacer? Volver a ganar el hidrógeno. Por tanto, en lo que se ha transformado el ácido HA es en una base. A esa base en la que se transforma un ácido se le llama base conjugada. Y cuando una base capta ese protón, se transforma en otra sustancia, BH positivo, que como vemos, el BH positivo para volver a ser B, ¿qué tiene que hacer? Perder el protón, por tanto es un ácido. Por eso, siempre que hay un ácido, hay una base. Pero además, el ácido se transforma en su base conjugada y la base se transforma en su ácido conjugado. Es decir, que siempre van por parejas.
Y otro concepto importante que también sacamos de esta ley es el de las sustancias anfóteras. Hemos dicho que las sustancias son ácidas o básicas y tienen tendencia a ceder protones o a captar protones, pero si tienen tendencia con respecto a quién. Es decir, vamos a ver que la fortaleza de un ácido o una base dependerá de con quién se encuentre. Entonces no podemos decir que una sustancia sea ácida siempre o sea básica siempre, sino que dependerá de frente a quién la estemos comparando. Por ejemplo, el caso del agua. El agua ha aparecido en múltiples ejemplos y hemos visto que a veces el agua pues, se transforma en H3O positivo y a veces se transforma en OH. Es decir, a veces gana un protón, a veces lo pierde. Veamos más ejemplos. A este tipo de sustancias que se comporta así, a veces ganando protones, a veces perdiendo protones, se les llama sustancias anfóteras o anfipróticas, porque tienen esa capacidad doble para ceder y aceptar protones. Ejemplos. Bueno, pues aquí tenemos. El caso del agua. ¿Vale? El caso del agua, por ejemplo, el agua en presencia de amoníaco es capaz de liberar un protón, por tanto aquí el agua está actuando como ácido. Sin embargo, en presencia del cloruro de hidrógeno, pues es capaz de aceptar el protón. Aquí está actuando como base. O, por ejemplo, el ion hidrógeno carbonato. El ion hidrógeno carbonato, en presencia del hidróxido de sodio, pues es capaz de hacer ¿qué? Bueno, pues es capaz de perder ese hidrógeno, cederlo al OH y captar ese sodio. Por tanto, aquí estaría actuando como ácido para formar carbonato de sodio y agua. Sin embargo, aquí el hidrógeno carbonato en presencia de un ácido como es el cloruro de hidrógeno, pues es capaz de captar otro hidrógeno más para formar H2CO3, ácido carbónico, y quedaría el cloruro de sodio libre. Pues este tipo de sustancias que actúan a veces como ácido y a veces como base son las denominadas sustancias anfóteras. Y la última teoría, aunque la vamos a ver muy livianamente, es la teoría de Lewis, una teoría más completa pero más compleja y que bueno, pues simplemente la mencionamos. Lewis, estudiando la estructura electrónica de las sustancias, propuso que no todas las sustancias ácido-base implican una transferencia de protones. Sin embargo, se dio cuenta que en todas ellas se formaba siempre un enlace covalente coordinado. Así, entendía como ácidos sustancias que contienen al menos un átomo capaz de aceptar un par de electrones y formar un enlace covalente coordinado. Es decir, un ácido es aquella sustancia que tiene un átomo que puede liberarse y aceptar dos electrones en un enlace covalente coordinado. Por eso todos los ácidos que hemos visto y que conocemos tradicionalmente son ácidos de Lewis también. ¿Por qué? Porque todos tienen hidrógeno y el hidrógeno al liberarse como protón pues es una especie química que es capaz de captar dos electrones para completar su capa y esos dos electrones los puede captar de un enlace covalente coordinado, de otra sustancia que se los ceda. ¿Y qué son bases? Pues sustancias que contienen al menos un átomo capaz de aportar un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado. Es decir, todas las sustancias químicas que son ácidas o básicas según las teorías de Arrhenius y de Bronsted-Lowry también lo son de acuerdo con la teoría de Lewis. La teoría de Lewis es la teoría más completa, que complementa a las anteriores para incluir los casos que las anteriores no incluían, pero lo que se entendía con ácido de Arrhenius, que también es ácido de Bronsted, sigue siendo ácido de Lewis. Y lo que se entendía como base de Arrhenius, que sigue siendo base de Bronsted-Lowry, también es una base de Lewis. Pero hay muchos ácidos de Lewis que no lo son de Bronsted. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo. El cloruro de hidrógeno está claro que es un ácido porque es ácido de Arrhenius y ácido de Bronsted. ¿Y por qué es un ácido? Porque es capaz de, liberar un hidrógeno y el hidrógeno unirse al agua. ¿Cómo? Aceptando un par de electrones y formando un enlace covalente coordinado. ¿Vale? Entonces, como tiene el hidrógeno la capacidad de aceptar ese par de electrones del agua, del oxígeno en este caso, pues el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno liberado de aquí, y por tanto el ácido clorhídrico, es un ácido y sin embargo aquí el agua, que es la que aporta esos dos electrones para formar este ion, pues es el que actúa como base. O el amoníaco, en el caso del amoníaco,
¿Por qué el amoníaco es una base? Porque el nitrógeno tiene 2 electrones libres, y hacemos su diagrama de Lewis, y con esos 2 electrones libres es capaz de aceptar un protón del agua para formar el ion amonio y quedaría OH negativo. Entonces, en este caso, como el amoníaco acepta otro elemento formando el enlace covalente coordinado, es una base, y aquí el agua estaría actuando como ácido. Por eso el agua, sustancia anfótera, puede actuar de las dos maneras. Pero hay otras sustancias, como por ejemplo estas, el cloruro de aluminio unido al ion amoníaco, pues a veces se unen así, de tal manera que el nitrógeno del amoníaco es capaz de facilitar 2 electrones para atraer al aluminio que en su unión con el cloro, una unión que es prácticamente iónica, pero también tiene cierto carácter covalente, dada la diferencia de electronegatividad entre ambos. Bueno, pues el aluminio, para estar completo, necesita tener 8 electrones y sin embargo está rodeado de 3 pares. ¿Cómo consigue ese par que le falta? Mediante un enlace covalente coordinado con el nitrógeno. Así, el amoníaco en este caso está actuando como una base porque es la que aporta los electrones, y el cloruro de aluminio, una sustancia que no tiene hidrógeno, está actuando como ácido porque acepta ese par de electrones para formar el enlace covalente coordinado. En resumen, lo que vemos aquí. Arrhenius define ácido como sustancia que cede protones en agua. Base, sustancia que cede OH en agua. La neutralización la entiende como la unión del protón con el OH para formar agua. Y la ecuación de neutralización sería esa. Y su limitación principal es que solo entiende este proceso en disoluciones acuosas. Bronsted-Lowry, pues entiende que ácido es aquella sustancia que cede protones, base aquella que los acepta, entiende la neutralización como una transferencia de protones, ahí tenemos la ecuación que lo ejemplifica, y la limitación es que, bueno, pues que necesitan tener protones para que haya un comportamiento ácido, un comportamiento básico. Lewis, la teoría más completa que dice que ácido es aquella sustancia que es capaz de captar un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado, y base aquella sustancia que es capaz de donar un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado. Entonces entiende la neutralización como la formación del enlace covalente coordinado, y es una teoría más general que incluiría todos los casos, pero de una manera más compleja. En segundo de bachillerato, con la teoría que nos quedamos es con la teoría de Bronsted-Lowry. En el siguiente vídeo vamos a ver un ejercicio de aplicación de esta teoría a la definición de sustancias ácidas básicas o anfóteras.